entonces, lo primero que te había dado es decir lo que quieras decir, porque todo arranca en realidad ante ese decreto famoso que declara la cuarentena total. Así que todo tuyo para que cuentes un poco de qué va y qué significa y a qué nos obliga. Bueno, para empezar, el decreto tiene fecha del 19 de marzo. Fue en función de la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, todos ya lo sabemos, hemos visto los noticieros. Fue, a mi gusto, muy atinado, la verdad, perfecto el decreto, y la verdad que lo hicieron a tiempo comparado con lo que está pasando en otros países, ¿no? Sin mencionarlos, pero todos vemos los noticieros. Hay que cumplirlo igual que una ley. ¿Es un decreto? ¿Por qué? Porque no pudo cumplir con el procedimiento para la sanción de las leyes, porque si nosotros lo hacemos mediante la sanción de una ley, esto pasa, no sé, meses y se termina una tragedia, terminamos siendo Italia. Entonces, como el Estado Nacional tiene la obligación de proteger la salud dentro de su territorio, tuvo que hacer lo que se llama un decreto de necesidad y urgencia, que se aplica a todas las personas que habitan el país y a todas las personas que se encuentran en tránsito, como los turistas, ¿sí? Sí. ¿Desde cuándo? Desde las 0 horas del 20 de marzo hasta el 31 de marzo inclusive. El decreto asimismo habla que puede ser prorrogado, y bueno, eso será facultad del presidente en su momento anunciarlo. ¿Dónde tienen que estar las personas? En su residencia habitual, o donde se encontraban a las 0 horas del 20 de marzo. O sea, el que se encontraba en la casa, sí, el que se encontraba en la casa de la novia se tiene que quedar ahí, por ejemplo. Yo creo que eso mucha gente no lo debe saber. Pero bueno, y nadie lo debe haber cumplido demasiado. Ok, bueno. No, nadie lo cumplió. De hecho, ese día a la 1:00 de la mañana por mi barrio había autos transitando como si nada sucediera. Pero bueno, se entiende también que al principio la gente tiene que volver a su domicilio. Nosotros nunca hemos vivido una situación así, entonces también es todo nuevo para los argentinos y también impensado. Entonces, bueno, volviendo, tiene que quedarse o en su residencia habitual o donde se encontraba a las 12 de la noche entre el jueves y el viernes. ¿Qué es lo que prohíbe, no? Prohíbe transitar por rutas, vías y espacios públicos, prohíbe los eventos públicos, deportivos, religiosos y demás, prohíbe la apertura de locales, de centros comerciales, de lugares mayoristas, minoristas. ¿Y qué es lo que permite? A todos por igual nos permite transitar lo mínimo y lo indispensable para proveernos de alimentos, de medicamentos y de artículos de limpieza. Es decir, si yo tengo un supermercado en la otra cuadra de mi casa, no me puedo ir al supermercado que tengo a 10. Tengo que ir al de la otra cuadra de mi casa. Pues son desplazamientos mínimos, dice el decreto. Hay sanción para quien no lo cumple, ya lo hemos visto en el noticiero, todas las sanciones que hay son sanciones penales. Si yo voy con mi auto me pueden secuestrar el auto, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y sobre todo tomar conciencia que esto hay que respetarlo por una cuestión sanitaria y por una cuestión de bien común, y no solamente, o sea, de tomar conciencia de eso, ¿no? No querer transgredir. Después, bueno, ya está hablado lo que prohíbe, está hablado lo que permite, pero el problema acá es lo que te han consultado a vos y a mí. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Qué pasa con sus familias? ¿Qué pasa cuando la persona con discapacidad no vive con su familia y el familiar lo quiere ir a ver, lo quiere asistir? Bueno, eso es... Tratemos de ser claros, a ver cada una de estas situaciones, digo, en qué estado de cosas estamos en este momento, porque sé que también esto es día a día, ir viendo, bueno, no sé, qué es lo que vale en este momento y bueno, y con los recursos actuales, qué es lo que se puede hacer. Así que... Exactamente. Bueno, vamos con, si querés, el inicio. Porque sé, además, sí, digo, para contar a todo el mundo, que hubo como algunas idas y vueltas en relación a una circular
del día viernes mismo, ese día viernes, donde la idea Ahora vamos era... a hablar de esto. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Bueno, en principio, yo lo que le quiero decir a las personas que tienen una discapacidad o a sus familiares, que se queden tranquilos que frente a una situación de emergencia pueden transitar. No es que se van a tener que quedar en su casa, o sea, pero frente a una situación de emergencia, frente a una situación de urgencia y de emergencia, ¿sí? Okay. Es decir, si alguien... Una situación de emergencia. Ahí está. O sea, ¿me das un ejemplo? Sí, ejemplo. Una persona que tiene a un familiar con discapacidad, que por ahí vive solo, pero que necesita que se lo abastezca con alimentos, o se lo abastezca con cualquier otra cuestión, hasta emocional puede llegar a ser, y requiere la presencia del familiar, por ejemplo. Entonces, eso se puede transitar, hay permisos que se pueden obtener, ahora vamos a ir hablando de todo eso, pero lo que yo quiero hablar es, así como el decreto prohíbe lo que yo comenté y permite solamente estos desplazamientos mínimos, da 24 excepciones a este aislamiento, ¿no? Al aislamiento social, como lo llaman. Dentro de esas 24 excepciones hay dos que aplicarían para estos temas, ¿no? Una es el inciso 5 del artículo 6, que es las personas que deban asistir a otras con discapacidad, a personas mayores y a niños, niñas y adolescentes. O sea, por ejemplo, una mamá, una hermana que necesita ir a ver a su pariente con discapacidad, puede hacerlo. ¿Cómo? Tiene que tramitar. Si es en la ciudad de Buenos Aires, tiene que tramitar el permiso ante el organismo de la ciudad. Yo tengo ahí el link, si quieren después se los paso. En la provincia de Buenos Aires también, ante el Ministerio de Seguridad de la provincia. Hay que llevar DNI. Espera, estos son links que están en una página web, o sea, que son públicos en realidad. Y uno ejemplo. Tramita. ¿Y cómo se llama? Yo les voy a mostrar mi permiso para transitar en la capital federal. Lo tengo acá. A ver, ya que se ve bien. A ver, esperen. ¿Se ve? No. Baja un cachito, así vemos tu compu. ¿Ahí se ve? Sí, se ve una parte, pero tenés que bajar un cachito. Está bien, pero hay un sí, link. Bueno, ¿ven eso? Que tiene un código QR. Que dice solicitud, sí, confirmada, un código QR. Ok, y esto después se imprime. Y este es el permiso, digamos. Bueno, eso es en capital. Yo puedo llenarlo, puedo solicitarlo, te lo dan en el acto. Tengo que completar mis datos. Me da un código QR que después puede ser escaneado o también se puede consultar a través de internet. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, no lo puede sacar cualquier persona. ¿Por qué? Porque después hay que acreditar cuando alguna fuerza de seguridad me pare por la calle y me pregunte por qué estoy transitando y yo le explique, le tengo que acreditar por qué estoy transitando, ¿sí? Tengo que mostrarle ese permiso, tengo que mostrarle mi DNI, el DNI de la persona a la cual voy a asistir, y en lo posible el certificado de discapacidad, si es que está, como en la mayoría de los casos tiene que estar, ¿sí? También hay una declaración jurada para bajar, la cual se baja de internet, se completa y hay que tenerla a mano para mostrársela a quien nos la pida. Es obligación mostrarla. También quiero aclarar algo, por más que uno tenga toda la documentación, queda al arbitrio de la persona que nos frena en la calle el criterio de si nos deja continuar o nos hace volver a nuestro domicilio, ¿sí? Bien. Después también hay otro inciso en el artículo 6, por el cual, frente a una situación de emergencia, uno podría llegar a salir, que es cuando las personas deban atender una situación de fuerza mayor. Okay. Es decir, yo estoy con mi hijo en mi casa, necesito salir por una emergencia, bueno, no te pueden decir nada, pero hay que acreditar esa fuerza mayor. Y también está el permiso, ¿eh? En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Esperá que está ahí haciendo una pregunta. Esto, vos dijiste que hay links para Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, pero las otras provincias, ¿esto rige para todas las provincias? Cada provincia lo tendría que ir manejando digamos, es como potestad de cada provincia también ver cómo lo va a hacer. O sea, eso también qué es lo que pasa, qué se blinda, qué no se blinda, eso bien. Habría que irlo viendo. Sí. Y para la gente, porque hay gente de muchas provincias escuchando este vivo, ¿dónde podrían averiguar si es que existe alguna... Sí, en la página, digamos, del gobierno de la provincia, ahí le tienen que informar. Ok, bien. Por ejemplo, lo que le puedo decir a todos los del país, que la declaración jurada, el modelo de declaración jurada, se baja de la página del Ministerio de Desarrollo. Con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, el link los va a llevar, van bajando y van a encontrar el modelo de declaración jurada. Eso es además del permiso que decías que hay que bajar. ¿Son las dos cosas o son independientes? Yo preferiría las dos cosas. Pero bueno, en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires con estos permisos ya está. Pero en las otras provincias, hasta que las provincias, digamos, adecúen al decreto y demás, pueden bajar esta declaración jurada. Esa declaración jurada dijiste que se baja del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sí. Eso sí valdría para todo el territorio nacional, esa declaración jurada. Totalmente, totalmente, sí. Ok. Veo que hay muchas preguntas que están como preguntando, o sea, sobre justamente quiénes, porque habías mencionado o personas que tienen un familiar con discapacidad pueden tramitar este permiso, o por razones de fuerza mayor, dijiste. Sí, también dice personas que deben asistir a otras con discapacidad, o sea, no especifica solamente que sean sus familiares. Acá, bueno, por ahí algún acompañante terapéutico que quiera hacer esta tarea, eso hay que ver, porque también hay muchas personas que están solas. Sí, o sea que esto también habilita a los profesionales de la salud o acompañantes o cuidadores que tienen a su cargo cuidado con personas con discapacidad que también pueden tramitar este permiso para ir de visita a la casa de las personas con discapacidad. Sí, los profesionales de la salud son los primeros exceptuados en el aislamiento en el inciso 1 del artículo 6. Los profesionales de la salud ya pueden transitar, o sea, después hay que ver qué tipos de terapias se pueden hacer y qué tipos de terapias no, pero bueno, vamos a ir hablando de eso. O sea, para empezar, las excepciones existen, la persona puede ser asistida por otra. Uh-huh. Entonces, si uno tiene un familiar con discapacidad y necesita ir a su domicilio, puede hacerlo cumpliendo estas condiciones, ¿no? Cumpliendo lo del permiso, DNI, acreditar el DNI de la otra persona también. Bien, bien. Y la declaración jurada. Bueno, vamos a esto de la fuerza mayor y qué podría contemplar, porque lo que preguntan muchas personas es justamente lo que está sucediendo con muchas familias donde quizás hay una persona, niño, adolescente, niña, persona adulta, con una condición del espectro autista o bueno, algún otro tipo de discapacidad intelectual o otro tipo de discapacidad donde realmente se hace a veces muy difícil la situación por este cambio repentino en las rutinas y en los hábitos, donde los chicos, sinceramente, si no salen y no tienen un momento como de poder dar una vuelta y moverse, capaz pueden tener como crisis de desregulación muy importantes, llegando a crisis de agresividad, a poder autoagredirse, a poder agredir a la familia. Entonces digo, en ese tipo de situaciones extremas, donde hay personas dentro del espectro autista, que esto de estar encerrados y confinados en un lugar realmente los pone muy mal y los desregula mucho, y que una potencial solución sería por lo menos poder dar alguna vuelta a la manzana o caminata en la vereda de la cuadra donde estén, ¿vos considerás que eso se podría como considerar como una razón de fuerza mayor y quizás ver este tema de la declaración jurada y hacerlo con un acompañante o más o menos?
Yo aconsejaría que no por el límite, ¿no? O sea, no es potestad nuestra decir si, o sea, de hecho un fallo que fue muy conocido y que circuló por muchos medios en estos días, de un chico con trastorno del espectro autista que fue autorizado por el juez a circular a 800 metros de la casa, en realidad a 2 plazas muy cercanas a la casa, que no voy a decir cuáles por la privacidad, con su papá o con su mamá, pero eso fue decisión de un juez. Nosotros no podemos hacerlo porque tenemos prohibición de circular por espacios públicos. Sé que es una situación muy difícil porque en primer lugar estas personas dejan de tener o el colegio o los centros de día donde estaban, sumado a que por ahí sus terapeutas tampoco pueden ir a la casa, entonces también se sobrecarga a los papás, los chicos se desregulan y estar todo el día aislado no le hace bien a nadie, pero no es una habilitación que del decreto, esto hay que evaluarlo en cada caso en particular y es, a mi entender, un juez el que debe hacerlo. Y tiene que ser situaciones graves. El caso ese que estamos hablando no fue cualquier caso, es un chico que es un tema severo. Y una de las cosas, yo acá me leí el fallo completo, una de las cosas que argumentan es que había riesgo para sí o para terceros, ya que el chico se autolesionaba y podía lesionar también a los demás. Se habla de una hermana más chica, de 7 años, que podía ser lastimada, más allá de que estaba en juego su salud mental. Porque ¿qué es lo que pasa? En estos temas, sí, se desregula todo, pero frente al riesgo que se produce si la persona sale a la calle, que el riesgo, digamos, es el valor vida, del otro lado tiene que haber otra cuestión que esté en juego, que sea tan pesada en la balanza como el valor vida, ¿sí? Entonces, el fallo este del que estamos hablando, sí, era un chico que se autolesionaba, que tenía que salir, entendido que con casco, y que a su vez podía lesionar a los demás, y entonces sí, frente a la vida y la vida, bueno, el juez ordenó, como medida cautelar, lo ordenó, eso puede ser revocado, a su vez dijo que si la situación sanitaria en el país cambia, esto puede ser modificado también, no es un... Después, bueno, se hablaba de los riesgos a su salud, integridad física, y bueno, se le dio el permiso para salir todos los días de 10 a 12, inclusive sábados, domingos y feriados. Los padres tienen que llevar copia de la sentencia, por ejemplo, a su vez se notificó a la comisaría de la zona, pero no es en todos los casos, o sea, tiene que haber una situación muy grave que amerite que un juez diga que sí. ¿Y eso cómo se tramita? Digo, porque quizás no todo el mundo sabe cómo llegar a un juez, ¿no? Digo, en esta situación, cómo, digo, las familias que quizás viven esas situaciones que son realmente severas, ¿cómo gestionan una presentación adelante de un juez? Lo digo de ignorancia total, ¿eh? Sí, bueno, necesitan una asistencia letrada y el abogado iniciar un escrito y ahí, sí, como tribunales está cerrado, se hace todo por teleconferencia, justamente para evitar los contagios. Y bueno, y también hay que presentar, en este caso hubo una médica que también participó en la teleconferencia y que comentó lo que le pasaba al chico si no podía salir, porque el chico necesita caminar de 20 a 25 kilómetros todos los días para poder modular su conducta, es la frase, para poder modular su conducta. Entonces, bueno, hay que avalarlo también con un profesional de la salud. Bien. Ok, o sea que, a ver, para poner muy en claro las cosas, la idea general es que todo el mundo intente en lo posible quedarse adentro en su casa, digo, como regla absolutamente general, y que si llegara a haber una situación realmente grave en torno a que se está poniendo en jaque la vida de alguien, sea la persona, sea la gente que está alrededor de esa persona,
que existe la posibilidad de hacer una consulta, por lo menos una teleconsulta con un abogado para hacer una presentación adelante de un juez. O sea, que esa hoy, hoy 26 de marzo de 2020, estamos en esa situación, ¿correcto? Sí. Ok. Sí. Sí. Está bien. Sí, hay que hacer una buena lectura de todo esto y no ampliarlo uno con los criterios que tiene o con las necesidades que tiene familiares. Un ejemplo, y acá estoy viendo, por ejemplo, que muchas personas preguntan si hay permisos para padres separados. Quiero hacer una aclaración, porque también tiende a confusión todo esto. Hay un permiso que es para trasladar a los... En función de este artículo también, en función del inciso 5 del artículo 6, que como les dije, habla de personas que van a asistir a otras con discapacidad, personas mayores, a niñas, niños y adolescentes. Esa declaración jurada que uno puede bajar no es para que el papá vaya a visitar a los hijos cumpliendo con el régimen de visitas acordado previamente. Esa declaración jurada es solamente para trasladar a los niños a su residencia habitual para que hagan la cuarentena, pero muchos papás la están usando para cumplir con el régimen de visitas y no es así. O sea, no hagamos excepciones nosotros porque puede llegar a haber algún problema y aparte por un tema sanitario. Bien, o sea que ese permiso sería solo para que el padre que no está en ese momento con el otro cuidador primario y los hijos, para que pueda ir a visitar un ratito y vuelva a su casa, ¿correcto? No. Por ejemplo, es así. Supongamos que mis hijos quedaron con mi exmarido a las 12 de la noche de ese día. Bueno, sí. Es la única excepción que pueden venir a mi casa. ¿Se acuerdan que yo dije al principio que el que quedó a las 12 de la noche en otra casa se tiene que quedar ahí? Bueno, o sea mis hijos... Ok, que se elija una de las casas, o sea, donde la pasan la mayoría del tiempo, se elija esa casa y en todo caso que se comuniquen vía tele, o sea, hagan Zoom, Skype, lo que fuera, o sea, que se estén comunicando. Exactamente. O sea, esa declaración jurada sirve para que el padre o la madre lleve a los chicos a la residencia habitual y hagan ahí la cuarentena una vez, no para cumplir con el régimen de visita. Bien. Bueno, lo mismo pasa con este tema. No hagamos excepciones nosotros diciendo, bueno, como tiene tal o cual discapacidad, entonces lo saco a dar una vuelta porque lo necesita, porque no es así, porque podemos tener un problema y porque realmente podemos ampliar esta emergencia sanitaria. No está bueno. Clarísimo. Bien, no, clarísimo. Ok. Está como bastante claro el asunto. Para la gente que, bueno, dijiste la documentación que tiene que llevar la persona que salga a la calle. Por ejemplo, la persona que estaba claro que podía salir, y las personas de asistencia, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ir a asistir, sean familiares o no, o profesionales, que tengan que ir a una casa a asistir a una persona con discapacidad. Documentación que tienen que llevar encima para que quede clarísimo, de vuelta. El permiso. ¿Permiso? Si no está el permiso, claro, si no está el permiso, la declaración jurada que se baja del Ministerio de Desarrollo, el DNI de uno, el DNI, copia del DNI, copia obviamente del DNI de la persona que uno va a asistir. Y bueno, si la persona a la cual uno va a asistir no tiene actualizado el DNI, pero te puede enviar una copia de algún servicio, bueno, eso, para ir acreditando. Todo lo que acredite que uno va a ese domicilio a asistirlo. Ok. Bueno, como muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso... También quiero aclarar algo, ¿no? Que lo dice el decreto, para que no se generen confusiones. El mismo decreto faculta a una sola persona para que amplíe o reduzca las excepciones, que es el jefe de gabinete de ministros, ¿sí? Okay. Que se llama Cafiero. Solamente él, con asistencia del Ministerio de Salud, puede
ampliar estas 24 excepciones o reducirlas. Cualquier otra circular, cualquier otra cosa que salga de organismos de inferior jerarquía, no vale. No son válidos, y no. Ok. No. Por más buena intención que tengan. Perfecto. Sí, ahí hay gente, por ejemplo, que dice la gente que saca a pasear el perro. Pero bueno, no vamos a entrar en ese... Parejas que salen a sacar el perro, o sea, no puede salir uno solo. Sí, totalmente, tiene que salir solo uno, y creo que también está dicho que no es que pueden caminar, creo que es salir al lugar, que hagan las necesidades y vuelven, o sea, no es para que estén dando vuelta. Pero bueno, no vamos a perder tiempo en este momento con eso. Una pregunta más, no sé cómo andamos de tiempo, pero ahora me voy a fijar. Que también circula y es, acá lo viste en muchísimas de las preguntas que están dando vueltas, es ahora en el tema más de cobertura de los tratamientos, especialmente todos los tratamientos que se puedan hacer vía telemedicina, telesalud, digamos, a distancia, y todo ese acompañamiento, que parece que hay una gran problema, porque hay algunas obras sociales, o la gran mayoría, que están diciendo nosotros no vamos a cubrir ese tipo de prestaciones, digo, porque no están ni siquiera nomencladas, ¿no? Y acá hay dos grupos de personas como muy complicadas. Obviamente, las personas que necesitan quizás de alguno de esos apoyos, por lo menos, aunque sea vía teléfono o vía Skype, y los profesionales, por el otro lado, que también, evidentemente, muchos de ellos monotributistas, muchos de ellos que dependen sus ingresos de sus prestaciones, y que con este cambio, que no pueden hacer prestaciones, obviamente, a nivel presencial, necesitan pasarse, digamos, a otro formato, que, digo, yo sé que capaz que es difícil esta pregunta que te hago, pero ¿en qué statu quo está esa situación en particular y dónde se puede como reclamar en algún punto? Hay gente que está hablando depende de la Superintendencia de Servicios de Salud, digamos, que autorice, que las obras sociales autoricen las teleconsultas, o qué es lo que, bueno, nada, ¿qué puedes compartir con nosotros en relación a este tema? Bueno, en primer lugar, lo que nos está ocurriendo es una situación inesperada y es decepción. Entonces, vamos a tener un montón de coletazos que los vamos a ir cubriendo también sobre la marcha. Lamentablemente es así. No somos un país que haya sufrido otras pandemias y que esto nos haya atravesado en otros momentos como para poder ya tener una respuesta. Yo lo que puedo decir por lo que estoy viendo en la práctica es lo siguiente. Hay obras sociales, en primer lugar, las terapias se deben de suspender, ¿sí? Salvo que sean indispensables, bueno, pero las terapias se tienen que suspender, y hay obras sociales, me llegó una que no voy a decir cuál, pero me llegó justamente una nota que le mandaron a una mamá de esa obra social, donde la obra social le decía que suspendía todas las terapias con presencia física, pero que las que se podían realizar sin la presencia del terapeuta se iban a continuar online y las iba a cubrir. Después hay otras obras sociales que ya han dicho que no las van a cubrir. También sabemos cuáles son, en general son las más duras siempre, las que te dicen que no. Y esto se va a tener que ir resolviendo, yo creo que si se extiende la cuarentena, que sabemos que es lo más seguro que suceda, por ahí tendrían que ser algo que se plantee para la próxima extensión. Pero esto es algo muy reciente. Por ejemplo, hay terapeutas que están trabajando a pesar de que la prepaga o la obra social le haya dicho que no, porque piensan que, bueno, que por ahí en algún momento esto se reacomoda y se los van a cubrir, y siguen haciendo las terapias online. Me refiero, por ejemplo, a fonoaudiología.